A ver, aquí tenemos esta pregunta en la que, ay, Dios mío, pero ¿por qué no entran a la hora que es debido, oiga? ¿Qué les cuesta estar 5 minutos antes de la clase para poder darla sin interrupciones? Vean, en este tipo de preguntas es atípica, que no va a ser muy común. Pero aquí la forma en que te ponen, ay, créame que me sacan de lo que yo estoy haciendo. Te ponen los ítems no verticales, sino que te lo ponen horizontales. Este es el 1, este es el 2, y así sucesivamente dentro de la pregunta. Pero tienen ítems y tienen números, tiene esqueleto numérico. Qué desgracia. Entonces, aquí hay, lo primero que hay que hacer es leer, porque hay 5 ítems, termina en el 5, y solamente hay 3 respuestas. Quiero que me digan qué tiene de particular las respuestas en esta pregunta 11. La C y la D. ¿Qué es? Pues explíqueme qué. Tiene filas. Fila. ¿Cuántas filas hay? Hay 3, A, B y C. ¿No es cierto? ¿Y qué le está diciendo a usted los números del lado izquierdo? Tenemos dos repetidos. Tenemos dos dentro del rango, la B y la D. ¿Cuáles son los ítems que vas a leer para saber cuál es el que comienza de acuerdo a lo que te están preguntando? B. 1, 2, 3. La B y la D. Parece que no me entienden la pregunta. Verá. El 3 y el 2. ¿Cuántos ítems tiene esta pregunta? Ítems, los números. En la pregunta, ¿cuántos? 5 ítems y 3 5 respuestas. ítems y 3 respuestas, Correcto. 2 no son. Ahora, el siguiente paso es ver del lado izquierdo, de arriba hacia abajo, qué ítems están para comenzar las respuestas. El 2. ¿Cuántos ítems hay del lado izquierdo, por amor de Dios? ¿Cuántos ítems hay aquí? 4. 3. 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Entonces, tú tienes que ver La D. que el ítem 1, el ítem 2 y el ítem 3 cumpla lo que te está pidiendo en la pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? Dice, en la etapa de integración se optimizan los recursos humanos, técnicos y financieros para el cumplimiento del plan. Identifique 3 elementos de su campo de actividad. ¿Qué es lo que vas a buscar en la respuesta? Recursos humanos, técnicos y financieros. Lo primero que tú tienes que ver, ¿qué respuesta no está dentro del rango que te pide? En la etapa de integración se optimizan los recursos humanos, técnicos y financieros para el cumplimiento del plan. Una organización, un plan. Identifique 3 elementos de su campo de actividad. ¿Cuál de esos? El 4. El reclutamiento. Organigrama. El 4, organigrama. Organigrama. Ese no es. El 4, organigrama. Correcto. Si es que yo estoy eliminando el 4, organigrama, ¿no es cierto? Y el 4, organigrama, he eliminado la fila B y la fila C, ¿no es cierto? ¿Sí o no?
Sí. Y te queda el 1, 2, 3 y el 2, 3, 5. Por una manera lógica, ¿cuál va a ser la respuesta? La D. La D. La D, profe. La D. La D. ¿Por qué? Por la manera Porque lógica. primero hay que Porque seleccionar, la A pues. tiene fila. No podemos comenzar con supervisión. Porque Sí. selecciona, recluta. Selección es el principal. Porque usted Sí. lo que tiene, mire, usted tiene que ver entre el ítem 1 Y el 2. y el 2, ¿cuál es el que cumple la pregunta? El 2. El 2. Entonces, vamos a ver, primero es la selección. Usted primero lo selecciona, después lo recluta y después desarrollo personal. Es decir, aquí en la supervisión, aquí en la selección, ¿a quién selecciona? Con las personas. A las Las El personas. personal. El En el personal. reclutamiento, ¿a quién? Personal. Al Al personal. personal. Y desarrollo personal a las personas. Claro. Entonces, gramaticalmente, la 2, la 3 y la 5 tienen una relación gramatical este tipo de preguntas. ¿Qué más tiene? Tiene la técnica de la fila. Déjeme, hagan en el capture y mándensela, por favor, al resto de personas que no entran a clase. Están pidiendo eso, hagan un capture. Y usted ya está atendiendo. Y voy a volver a explicar. ¿Está entendido? Sí, profe. ¿Qué es lo que voy yo en este momento a explicarles con lógica, no para confundirlos? Por Dios santo, y siguen entrando hasta esta hora. Qué bestia. Estaña se quedó dormida, dice. 2 personas. La Jessica también. Otra vez la Jessica. A ver. Lo interesante de esta pregunta es que el formato de cómo te pusieron los ítems son diferentes. Sí se ve, ¿no? Sí. Sí se ve. Los ítems Sí. están Vertical. dentro de la misma pregunta. Los ítems están acá. 1, está acá. 2. Así ha estado en las otras preguntas. ¿Está claro? Sí, profe. Entonces usted ya en este momento lo que tiene que trabajar es con esqueleto numérico. Si hay esqueleto numérico, hay ítems o verticales u horizontales. ¿Está entendido? En Sí. toda pregunta donde haya el 1, el 2, el 3 y el 4 y el 5 son ítems. Esos ítems, al ser 5 y solamente haber 3 respuestas, 3 son los que van a estar relacionados con lo que te preguntan. Entonces, ¿qué es lo que primero yo voy a ver? Fila. Primero que voy a ver, yo sé que hay, pero cuando hay 3 filas, ponte pilas. Yo voy a ver qué ítems están del lado izquierdo. El 4 y el 5, el 4 y el 5 no están del lado izquierdo. ¿Está claro? Sí. Porque solamente hay el 1, el 2 y el 3. Entonces, aquí viene la de San Quintín. Se dice que se me repite el 2 y el 2. ¿Cuál es la técnica ahí? 2 dentro de rango. 2 dentro del rango. Se elimina la A y la C. 2 dentro de rango. Significa que entre la B y la D
una va a estar mal y la otra va a estar bien. Está bien. ¿Y por qué elimino la B? Fila. Porque También porque es fila. ¿cuál me deja libre? La D. Esa va a ser la respuesta correcta. Esa es la respuesta. Cuando yo emplee los dos dentro del rango del lado izquierdo, me está diciendo que la mayor probabilidad de que comience la respuesta es el 2. Y si yo voy y leo, en la etapa de integración se optimizan los recursos humanos. ¿De quién hablan aquí? De personas. Personal. ¿cierto? Personal. Entonces yo veo y veo que entre la una, supervisión, porque está aquí el 1, selección y reclutamiento, me está diciendo que el par 2, selección, ¿a quién seleccionas? A El personas. personal. Entonces ahí me está indicando que están dentro del rango. Por lo tanto, es muchísimo más fácil eliminar la B y trabajar con la D. ¿Está claro? Ahora, ¿por qué le decía? Porque en otros exámenes de 20 preguntas, vamos suponiendo que ponen 20 preguntas de fila, 2 van a ser la 1, 2 y 3. Pero 18 van a ser las que no son fila. Porque no hay un patrón 100%, ¿está claro? Sí, profe. Pero como el 2, escúchame, aquí también hay una técnica de lógica. Como el 2 ya lo pusiste del lado izquierdo al comienzo, al estar en segundo lugar ya no va a ser. Porque es primero. ¿Qué es lo primero del plan de recursos humanos? Lo primero es selección. Como aquí está en segundo puesto, ya no es, porque primero es selección, segundo puesto es reclutamiento. ¿A quién reclutas? Al personal. Entonces, la otra técnica. ¿Hasta ahí ya está? Sí. Déjeme borrar. ¿Ya le hicieron el cactus? ¿Le hicieron cactus? Sí, sí, profe. Ahora también sería con el lado derecho. No lo escuché. Sí, está La bien. técnica también sería con el lado derecho. Con los 5. No te metas todavía con el lado derecho. Es un ratito. La otra técnica, ñaño. Pero están anotando, están pilas. La otra técnica del vertical es que se repite del lado vertical. ¿Qué se repite? 2. Al lado, ¿qué se repite? 2. El 3. 3. Y te dice, fíjate, o es el 4 o es el 5. Como esta es fila, la respuesta es la D. ¿Lo entendiste? Sí. ¿Cuál es la técnica de repetición vertical? Esta es la técnica de repetición vertical, que vas a ver por grupos, el grupo del lado izquierdo, el del centro, que se repite y ves que la B y la D tienen los mismos números repetidos, 2 y 3, 2 y 3. Gemela. Entonces, el uno está en fila y el otro no. Esto pasa cuando hay 5 ítems. 5 ítems. ¿Y cuántas respuestas? 3. Aquí hay 3. ¿Qué te está diciendo? ¿Cuáles son las que no están dentro del rango de la respuesta? El 1 Y el 4. y el 4. El organigrama no lo vas
los recursos humanos, técnicos y financieros para el plan. Pues, ¿no? O sea, el organigrama no viene para dentro de este parte de la pregunta que te están pidiendo. Porque la idea principal hasta la I, ¿de qué habla? El personal. Etapa integral. Se optimizan los recursos humanos. Significa que la acción gramatical va a hablar de qué? De personas. ¿Entendido? Sí. Sí, Listo. Me voy a otra pregunta. Justamente estaba revisando ayer para ver qué tipo de ejemplos les dabas. Háganle un cálculo que va a salir de esta página. Esta pregunta si la pueden grabar ustedes, pues yo esta estoy grabando, tiene una explicación casi metódica de qué es una pregunta de ítems con 2 puntos y 4 respuestas. En esta pregunta está resumido, está incluido. Hay muchas técnicas que se las voy a explicar para que usted entienda cómo se deben procesar cuando los números hablan. ¿Qué te dicen los números? Los números te van a decir la estructura numérica del lado izquierdo, del lado derecho, cuántas técnicas hay. En primer lugar, esta pregunta de ítem tiene 2 puntos. Cuando es 2 puntos, se vuelve gramatical, ¿sí o no? Sí. Cuando se vuelve gramatical, tú tienes que usar las fórmulas que yo te he enseñado. Singular y plural. Correcto. Entonces, aquí, si son 2 puntos, ¿cómo te está pidiendo la pregunta? ¿En singular o en plural? En singular. En En singular, singular. ¿verdad? Entonces, la primera técnica, que es la más efectiva, es ver que las respuestas van a ser en singular o en plural. Los números, los ítems van a ser en singular o plural, señores, contéstenme. En singular. Singular, todos. Singular. Ya, ahora fíjese que ¿de qué está hablando la pregunta? Aplicar Aplicar la una ficha ficha familiar. familiar, los pasos a seguir. De la familia, ¿verdad? Hablando de Sí. la familia. Significa que aquí, ¿qué vamos a poner? ¿Todo sobre qué? Con la Sobre familia. la Sobre la familia. familia. Está entendido. Ahora, del lado derecho del esqueleto humano, ¿verdad? Me dice que al haber 3 en 1, ¿cuál usted va a eliminar? La A. ah, La A. Ya, pero ¿qué número te está diciendo que no va a ir? El 5. El 5 y por ende no va a ser ni la A, ni la B, ni la C. El 5 no es parte de la respuesta. Ahora veamos lo que está en resaltado amarillo. ¿Por qué lo eliminan al 5 cuando hay 3 en 1? Usted sabe que la respuesta va a ser siempre ¿en qué?
Va a ser en singular y está en plural. ¿Y el 5 en qué está? En plural. En plural. Como esto es gramatical, se sabe que el 5 no es, y automáticamente comienza a eliminar qué ítem en las respuestas. El 5, elimino la B y la C y quedaría la D. La B que tiene el 5 lo elimino, la C que tiene el 5 lo elimino, y me queda ¿cuál es la respuesta? La D. ¿Qué paso más simple yo hice para eliminación aquí? ¿Qué es lo más predominante dentro de lo que es un esqueleto numérico? Ver que se repite del lado izquierdo. Se repite el 1 y el 1. Y se repite el 6. El A y el C son fila. ¿No es cierto? El A y el C son fila. Entonces se dice coordinar con la autoridad comunitaria. Esto es singular. El 2, obtener datos de personas de 15 años. Este es Plural. plural. Y el 3 te dice recibir capacitación y el material necesario. Esto es singular. Como va en orden, ¿no es cierto? Va en orden. El 2 no va a ser. El 2 no va a ser. Es plural. ¿Qué otro ítem elimino? El 2. Entonces, con la técnica del lado izquierdo, 1, 1, viéndose singular y plural, me está diciendo que la que tengo que eliminar, ¿cuál es? Entre la 3 y la 1. ¿Qué tiene la C? Fila. Sí. ¿Cuál es la única que queda? Fila La y D. cinco. La D. La D. Si puso atención, solamente habiendo aplicar la técnica de los 2 puntos, sabiendo que es singular, yo he podido trabajar con la técnica de singular y plural del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Tienen entendido lo que les acabo de explicar? Sí, profe. Perfectamente. Le pregunto al resto, por favor, que esto es importante para mí. Sí, profesor. Sí. Ahora, Sí, profe. esta pregunta, ¿cuántas filas tiene? Dos. La A, 2, la A y la C. Ya, fíjate. ¿Cuál es la técnica aquí? Si yo elimino la fila con el as, con el 2, porque comienza con 2, me está diciendo que no va a ser, porque de este lado me está diciendo cuál de estos ítems son los que valen, ¿no es cierto? ¿Está claro? ¿Está claro o no está claro? Sí, profe. Sí, profe. Se me dice elimino el 2 y elimino el 2. Igualmente. Porque cogiendo la primera fila, elimino el 2 y me sale fila y me sale la respuesta D. ¿Está más claro o no está más claro? Sí, profe. Y no tengo que preocuparme de si es singular o plural. Si me voy del lado derecho, 3 en 1. El 1, que es el 5, lo elimino. Como no va a ser parte del 5, tengo que irme a ver, pues, si es que este loco es singular o es plural para comenzar a eliminarlo, ¿no es cierto? Asignar el centro de supervisión fichas familiares. El 5 es familiares. Y acá me están pidiendo ficha familiar. Familiar es singular.
Por lo tanto, voy a matar los 5 porque son plurales. Mato el 5, este es el 5. Y comienzo a matar el 5. 5. 5. Y de. ¿Todo entendido? Sí. Sí, profe. Bien. Espérenme un ratito que me estoy peinando.